CNN Radio. Siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en Consentido Común. Fue columnista mucho tiempo de Consentido Común, es economista, es un gran amigo, es hincha de Racing, o sea que está en su mejor momento desde ese punto de vista. Y ha escrito un libro, es el coautor, junto con otro gran amigo, de un libro que se llama Pagan los pobres. Repito, el libro se llama Pagan los pobres. Y estoy hablando del economista Luciano Villegas. Lucho, querido, ¿cómo te va? Buen día. Hola Marce, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, por suerte. Qué buena noticia esta. Ya está disponible y a la venta este libro que escribiste con otro amigo, con otro gran amigo, Seba Landoni. Pagan los pobres. Contanos un poco sobre esto, por favor. Bueno, en realidad el libro trata sobre políticas públicas. Nosotros ahí entre paréntesis aclaramos bien y malintencionada, porque no todas las políticas públicas tienen buenas intenciones, pero que en realidad desde los resultados siempre terminan provocando el efecto contrario al que se considera cuando se establece la política, ¿no? Y eso siempre termina perjudicando a las personas de menores ingresos. Básicamente, es decir, siempre el fin luce noble, rosa y lindo, pero el efecto muchas veces es todo lo contrario. Exacto. Se analizan esos tipos de políticas que a veces, con buenas intenciones, terminan perjudicando a las personas de menores ingresos. O sea, el repaso es de esas políticas públicas que se enuncian con un fin que parece loable y que termina saliendo todo mal. Exacto. Mirá qué interesante. Por eso pagan los pobres. Exacto. Siempre en esas políticas terminan pagando las personas de menores recursos. Como por ejemplo puede ser el caso de análisis de los controles de precios, los salarios mínimos, entonces los subsidios. Nosotros analizamos cada una de esas políticas y por qué consideramos que siempre las personas más pobres son las que terminan pagando más. O sea, ustedes agarran a varias de esas políticas, la desmenuzan un poco, la analizan, por supuesto la presentan con el fin noble en la que se presentan en sociedad, y después dicen, mirá cómo termina esto, y la desmenuzan un poco y dicen, mirá cuál es el efecto real, más allá de los enunciados. Tal cual, Marcos, tal cual. Ese es el trabajo que hacemos en el libro. Y bueno, obviamente con ejemplificaciones de la vida cotidiana, de la historia, tanto argentina como mundial, porque en realidad el libro tratamos de que no se argentinice tanto, sino que sea más bien un libro neutral en ese sentido, pero bueno, hay ejemplos de diferentes políticos años que han hecho la población en todo el mundo. Lucho, a mí se me viene rápido a la cabeza, porque acá lo hablamos siempre y muchas veces, inclusive con Adriano. El tema de la ley de alquileres es uno que está muy fresquito. Hicieron una ley que ya se sabía que iba a ser una catástrofe hace un año, una cosa así, y ahora no saben cómo desarmarla. Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Sí, claro, y ese es un ejemplo, el tema de los salarios, de los precios de alquileres cuando se le ponen topes. Ese es uno de los casos, por ejemplo, en donde a lo mejor el fin es noble de tratar de aumentar la oferta de propiedades para que baje el precio del alquiler, pero termina provocando el efecto completamente inverso de que la gente no quiera poner su propiedad en alquiler, decida venderla, como es lo que está pasando en el mercado inmobiliario ahora, donde todo el mundo quiere desprenderse de su propiedad porque sabe que alquilar la propiedad no es algo redituable, y también termina perjudicando a las constructoras que no tienen demasiados proyectos para llevar adelante, termina generando menos empleo en un sector de la construcción que casualmente es un sector que emplea personal no tan calificado, con menores sueldos, y termina perjudicando a las personas más pobres, que son los obreros de la construcción, por ejemplo. En este caso contanos algún otro ejemplo que tenga el libro, solo justamente eso, como a manera de muestra. Bueno, por ejemplo, otro es el caso de los subsidios que se dieron en la Argentina. No lo ejemplificamos para Argentina, pero el tema de los subsidios, por ejemplo, de zona fría, en Argentina es una cosa atroz, porque vos tenés en Argentina un subsidio por supuestamente vivir en una zona fría, que es de la mitad del país para el sur, nosotros estaríamos en esa zona fría, y gente que vive en esa mitad hacia el norte no recibe el subsidio, y casualmente en Argentina más del 50% de las personas tienen gas de garrafa. O sea, los más pobres tienen gas de garrafa y subsidian a los más ricos que tienen red de gas natural. O sea, una persona hoy que vive, por decirlo en alguna buena ciudad como Bariloche, San Martín de los Andes o
Cariló es subsidiado en el consumo de gas por una persona que no tiene gas natural, que tiene que se calefacciona con gas de garrafa. Eso es el argentino hoy de los subsidios. O sea, el más pobre le termina pagando una parte del gas al más rico, por ejemplo, ¿no? Los controles de precio también es un ejemplo que en Argentina ya lleva muchos años, porque fíjate vos que el tema de los controles de precio ha hecho que la inflación se haya disparado y obviamente no contiene para nada el proceso inflacionario porque no ataca su verdadera causa, sino que más que nada está tratando de contener un poco las consecuencias y ni siquiera logra eso. Y vos tenés una inflación de alimentos y alrededor del 60%. Cuando vos sabés que las personas más pobres se gastan todo su ingreso en alimentos, a ella directamente el ingreso se le reduce en un 60%. En cambio, las personas que tienen mayor nivel adquisitivo consumen una parte y otra parte la pueden invertir o pueden hacer algún tipo de estrategia de defensa ante la inflación. Entonces la inflación te va perjudicando menos a medida que vos tenés mayores niveles de ingresos. Es una política tremendamente regresiva la inflación para un país. Sí. Y bueno, acá el debate atrás de esto que vos nos estás contando siempre va a ser el mismo. Va a ser, ¿lo hacen por burros o lo hacen por corruptos? ¿Viste? Porque muchas veces hay un curro atrás de estas decisiones, de estos subsidios, de esta... claro. ¿Viste? Entonces, según dónde y cómo sea, uno dice, no, son burros. Y en otro dicen, son corruptos. Y en un tercer país, que podría ser probablemente te dicen, no, son burros y corruptos. Bueno, por eso nosotros entre paréntesis aclaramos bien y mal intencionada, porque una política pública tienen buenas intenciones pero fracasan porque se desconocen los mecanismos de incentivo que eso genera en la población, y en otro caso en realidad tiene un componente de mala intención o de corrupción, porque vos, por ejemplo, hay pocos lugares en el mundo, por no decir ninguno, porque no conozco los 109 países lo que hacen, pero los subsidios en el transporte público siempre se otorgan a la demanda, nunca a la oferta. O sea, en el resto del planeta lo que se hace es, bueno, vos sos pobre, necesitas un subsidio, se te otorga un subsidio particularmente a vos porque estás necesitando, porque no puedes pagar el transporte. En Argentina se subsidia la oferta, es decir, se le da una torta de plata a quien provee el servicio, lo que genera obviamente una negociación entre un funcionario público y un empresario. O sea, dos personas sentadas en una oficina. ¿Cuáles son las chances que esas dos personas no arreglen algún tipo de pago encubierto? O sea, nula. Es obvio que va a haber corrupción. Y en Argentina se maneja así. Yo no creo que eso se maneje desde el desconocimiento. O sea, todo el mundo aplica subsidio a la demanda y Argentina es uno de los pocos países que aplica subsidio a la oferta, con la corrupción que eso genera. O sea, ahí creo que hay mala intención. Ahí yo no podría hablar de buena intención en ese tipo de política. Entiendo perfecto. Bueno, el libro se llama Pagan los pobres, está escrito por quien está conversando con nosotros, nuestro amigo Luciano Villegas, y por otro amigo, Sebastián Landoni. Hay preventa exclusiva, estoy leyendo en algún lugar. Aquí contame, quien quiera comprarlo, quien quiera adquirirlo, ¿cómo hace? Sí, ayer salió al libro a preventa, es decir, en la página web de la editorial Garlerna. Ellos lo van a estar prevendiendo hasta el 10 de mayo, creo que ahí va a tener ya entrega a partir del 10 de mayo. Va a estar el fin de semana que viene en la Feria del Libro y después intuyo yo que ya a mediados de mayo va a estar llegando a las librerías de todo el país. Buenísimo, perfecto, bárbaro. Por web. ¿Cómo, perdón? Que ahora es solamente una preventa vía web. Digital. Exacto. Perfecto. Lucho, te mando un abrazo, te felicito. Buenísimo lo que han encarado. Gracias. Un placer, como siempre, hablar con ustedes. Igualmente, adiós, hasta luego. Bueno, Luciano Villegas, autor de este libro Pagan los pobres, interesantísimo, porque desmenuza toda esta política pública berreta que no solucionaron nunca ningún problema, pero que está lleno. La desmenuzan y explican por qué no funcionan. Y ahí están. Después las explicaciones. Son burros. No son burros. Son corruptos. Pero están los otros. Son burros y corruptos. Esa es la tercera categoría, ¿no?